Ahí está la diputada Tabela. Diputada, ¿cómo le va? Carlos Méndez saluda. ¿Qué dice? Muy buenos días. ¿Cómo andás, Carlos? Muy buenos días. ¿Cómo Bien, anda bien, eso? bien. Bueno, a ver, en un ratito nos vamos a meter, necesitamos hacer acá un trabajo práctico sobre el presente del radicalismo con Bras Lasky y Ajá, con interesante. exactamente, y con Caro Ramos, así que la fuente principal va a ser Tabela. No, pero preguntamos antes, el gobierno quiere avanzar en el presupuesto, ¿se imagina uno que debe ser después del 21? ¿Y cómo ves eso? ¿Crees que depende mucho del resultado? ¿Qué es lo que ves ahí? No, a ver, yo creo que efectivamente ya hubo una concesión en términos electorales que incluso en algún punto hasta personalmente no me parecía correcta, pero digo nada, fue una decisión del bloque mayoritario de concederle la posibilidad al pedido de la Libertad Avanza de no empezar el tratamiento presupuestario. Me parece que de cara a quien, no importa quién sea el que gane el balotaje, el presupuesto tiene que quedar aprobado como una herramienta de gestión también para poder Sí, avanzar en las transformaciones y en las reformas que hay que hacer. No hay ninguna duda que el presupuesto tiene que empezar a discutirse y si se logran los consensos para llevarlo al recinto antes del recambio de diputados, hay que llevarlo al recinto y hacer la votación correspondiente, y si no, bueno, se hará en una extensión de sesiones que indudablemente el nuevo presidente va a tener que sacar. Nosotros no podemos arrancar enero sin presupuesto claro. nuevamente. Ya pasó en la transición. Vos me has escuchado varias veces hablar de los problemas que traen, tanto para las provincias, por lo tanto para los municipios, para los organismos descentralizados, etcétera, empezar con los presupuestos reconducidos. Imagínate en un contexto de una inflación del 150%. Sí, Bueno, en ese contexto, empezar con un presupuesto reconducido del año 23 es un problema. Ya nos pasó en el cambio de sí, gobierno de Macri a Fernández, ya nos pasó en el interín de que no se aprobó un presupuesto en el propio gobierno de Fernández. Bueno, la verdad que no se trabaja bien en las provincias ni en los organismos con presupuestos reconducidos. Y además de eso, tenés una inflación altísima, con lo cual es prácticamente empezar el año con un presupuesto que ya sabés que a los 3-4 meses está agotado y lo dejás liberado a la discrecionalidad del gobierno de turno, a la lapicera del gobierno de turno en cuanto te va ayudando. Con lo cual claro. eso condiciona después todo el funcionamiento de diputados, de senadores, Sí, de sí, sí. todo. Por eso digo, para mí es importante empezar a trabajar en el presupuesto. Ya sé que ya empezaron quienes están en la comisión a trabajar sobre la separata. Bueno, a partir de ahí habrá que ir viendo cómo se avanza. Sí, Dania, ¿qué tal? Carolina Ramos te saluda. Bueno, te iba a preguntar justamente por la separata. Estuvimos desarrollando un poco cuáles son los puntos en la mira del Ministerio de Economía para empezar a reducir el gasto. Yo sé que vos no estás en la Comisión de Presupuesto, pero ¿qué mirada tenés sobre ese debate? ¿Por dónde habría que ir? ¿Qué puntos se podrían llegar a revisar? Mira, a ver, yo no estoy en la comisión, vengo igual siguiendo el tema, bueno, a través del diputado Cacás, el diputado Tetaz, un poco del equipo general del espacio. Hay muchísimo para revisar, pero no solo en la separata. Me parece a mí que también hay que sincerar los números sobre los cuales está calculado el presupuesto 2024, a partir de, bueno, efectivamente, qué dólar tomás, qué tasa de inflación. No, hay una serie de cuestiones que otra vez vuelven a la mesa. Parece que todo el tiempo estamos en un déjà vu, ¿no? Pero si nosotros no sinceramos los números con los que vas a trabajar, es muy difícil poder avanzar en eso. En la separata hay un montón de cuestiones a revisar. En la separata tampoco se incluyen otras cuestiones que nosotros también queremos discutir, que me parece que una de las cuestiones tiene que ver con el gasto de la política, con el déficit de las empresas públicas, bueno, ahora va a haber una herramienta más que va a haber que ver cómo la financiamos, que es ese incremento en educación que sale a partir de la ley de financiamiento educativo. Bueno, hay que hacer una revisión integral del tema, tratando de, si vos vas a trabajar sobre beneficios impositivos de determinados sectores, bueno, viendo cómo no perjudica eso las posibilidades de producción, viendo cómo incentivás otros sectores, cómo no perjudicás a determinados grupos poblacionales, pero sí empezar a tener un plan de cómo eso va a ir impactando.
Está el tema, creo que el otro día lo discutieron en Córdoba, está el tema de las cajas previsionales provinciales, que también en algún punto hay que empezar a trabajar sobre esa cuestión. Me parece que es una discusión que va a haber que dar más ampliamente, que no incluye solo la separata. En la separata hay un análisis interesante, que seguro hay cosas ahí para tocar. Por ejemplo, el impuesto que los campos rurales que están fuera del país paguen bienes personales. Y bueno, sí, antes estaban alcanzados por el impuesto de la ganancia mínima presunta. Ahora quedaron absolutamente fuera de cualquier base impositiva. La verdad que esos son campos que aún siendo productivos no dejan la producción dentro del país. Entonces, si vos me dejás a mí pensar, yo estaría más a favor de que en bienes personales no te tengan en cuenta los campos que vos tenés productivos en el país y no aquellos que tenés fuera del país, porque es una renta que no llega. Pero claramente ahí hay una discusión para dar. Y para Dania, poner un punto de la separata. Y si me permiten una pregunta más, cuando hablas de gastos de la política, porque se habla mucho, la verdad, de ese tema, específicamente, ¿qué sería o dónde se podría revisar eso? Bueno, el Ejecutivo Nacional, el Legislativo Nacional y el Judicial Nacional, ambos tienen presupuestos para funcionamiento. Bueno, claramente hay que revisar esos presupuestos para funcionamiento. Bien. Digamos, tiene que ver con las asignaciones de viáticos, con las asignaciones de jubilaciones de privilegio a determinados sectores, tiene que ver con cómo hacer, por ejemplo, más eficiente la Cancillería. Ustedes saben que es un lugar donde hay un gasto importante, claro. Donde además, bueno, creo que Massa lo ha planteado hace relativamente poco, una reforma del servicio exterior, que tiene que ver con que hay muchísimos embajadores de planta que hoy no tienen funciones asignadas, gente terriblemente preparada que está fuera del circuito de la Cancillería, que hoy, bueno, obviamente hay que reincorporarla a cumplir funciones con peso, gente muy preparada para poder llevar adelante la política internacional, claramente una vez que el nuevo gobierno lo defina. Y en ese caso hay parte de ese gasto de la política a revisar. También, por supuesto, en el Congreso habrá que encontrar cuáles son las formas más adecuadas de adecuar los presupuestos. Y después también hay que discutir los congresos provinciales. Claro. Bueno, la provincia de Buenos Aires estamos dando todo un debate al respecto. Ha presentado el senador D'Aleto, junto con otros diputados y senadores de la provincia, el proyecto para reformar la bicameralidad. Para que sea unicameral, ¿no? El problema, Dania, la unicameralidad y demás. Ahí el problema es que viste que siempre la culpa es del otro, ¿no? Meterse... No, por eso te dije, arranquemos por el Poder Legislativo Claro, por eso Nacional. digo, Bueno. no, estoy pensando en tus pares, no en vos, claro, sí. Diputada, y... No, a mí me parece que lo primero que hay que mirar es eso, es decir, totalmente. Bueno, a ver, realmente, ¿qué necesitamos para funcionar en las comisiones? ¿Cuánto se necesita para el funcionamiento general del Congreso? Claro. ¿Qué organismos que hoy a lo mejor tiene el Congreso pueden prestar funciones o prestar parte de sus know-how de activos que tienen a otras partes del funcionamiento del Poder Ejecutivo? Digo, hay un montón de cuestiones para pensar. ¿Y cómo reducimos costos de funcionamiento, fundamentalmente? Diputada, a este punto de la campaña, ¿cómo se convive con la neutralidad? ¿Se puede ser neutral? Hemos visto algunas expresiones que no, dentro del radicalismo, ¿no? Sí, mirá, hemos visto expresiones de todo tipo, así como hay sectores del radicalismo que se han... Sectores no, vamos a hablar de personalidades, dirigentes del radicalismo, que se han pronunciado, voy a citar el ejemplo de Federico Storani, pero porque es un referente y por a quien le tengo un profundo afecto. Él se ha pronunciado a favor de que él va a votar a Sergio Massa. También hay dirigentes radicales que convocan a fiscalizar para Javier Milei y es válido, bueno, cada uno encuentra dentro de esa neutralidad, encuentra el lugar que le queda más cómodo para nosotros, para nuestro bloque, para Evolución Radical. Vamos a ser absolutamente orgánicos con la definición que se tomó en la mesa del partido, y en la mesa del partido se tomó una definición de neutralidad. Y eso es lo que estamos haciendo con cada uno de nuestros espacios políticos en las provincias, en los municipios, en los distintos lugares. Nosotros no vamos a fiscalizar la elección, nosotros no nos vamos a pronunciar a favor de ninguno de los dos candidatos y vamos a seguir planteándonos una oposición responsable para cualquiera de los dos candidatos que sea electo presidente.
Dania, una consulta sobre este tema, porque recién hablábamos de lo que está pasando en el frente de izquierda, donde también hay neutralidad, pero el pollo sobrero dice, no quiero cargar en mi conciencia que gane determinado candidato por mi neutralidad. ¿Se llega a esos niveles? No tanto. No, porque la verdad es que hay como una campaña de, bueno, no, la encuesta la viene ganando fulano y entonces si votás en blanco, sos neutral, ahí estás avanzando en una línea o en la otra. La verdad que no sabemos cuál va a ser el resultado de la elección. De acá al 19 faltan muchos días y van a pasar un montón de cosas en ese proceso. Entonces me parece que hoy no avanzar en esto de la conciencia me parece un poco exagerado. Pero bueno, vamos a esperar cómo Sí. avanzan los días, ¿no? Una pregunta, porque lo hablábamos nosotros. A mí me llamó un poco la atención el momento, no sé si lo has visto, esta manifestación en las redes de Mario Negri, que dice, la democracia retornó hace 40 años gracias a un pacto social enorme que condenó los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, que no fueron excesos y que han sido juzgados y condenados. No es buen síntoma que 4 décadas después se intente romper un pacto democrático y retroceder. Bueno, ¿lo habías visto? ¿Lo compartís? ¿Qué decís? Sí, yo creo que además Mario es de los dirigentes que le puso el cuerpo a la recuperación democrática. Entonces tiene toda la autoridad para poder hacer ese tipo de apreciaciones. Creo que fue después del debate de los vicepresidentes, donde claro, uno de los candidatos tiene claramente un proceso de negación respecto de cómo fue esa parte de la historia. Bueno, es una convicción que manifiesta la candidata, me parece que tiene que ver con eso. También democracia es entender que hay gente que piensa distinto, y también democracia es entender que puede haber un grupo o un espacio político como el que conformamos con Mario Negri, que efectivamente no podemos acompañar ninguno de los dos modelos. Mario lo ha planteado con mucha claridad, así como no puedes acompañar un modelo que es negacionista respecto del terrorismo de Estado, vos no podés tampoco acompañar a un modelo que tiene montado un sistema de inteligencia paralelo, oscuro, oculto, entre toda el entramado de organismos de control y organismos judiciales y del Poder Ejecutivo. Digo, esto está claro, lo dijo el otro día Mario en la Comisión del Juicio Político. Diputada, te traigo de nuevo a la actualidad parlamentaria. El tema de financiamiento educativo, ¿hasta dónde podemos llegar con esto este año? ¿Cuál es la expectativa? Yo tengo muchísima expectativa que lo podamos tratar en el recinto antes del 9 de diciembre. Que llegue al Senado también antes del 9 de diciembre y que lo podamos tratar entre la prórroga que seguramente vayamos a tener en el mes de diciembre y sea ley para el año que viene. Realmente lo necesitamos, ¿eh? Hicimos un trabajo sumamente complejo en la Comisión de Educación y en la Comisión de Presupuestos para poder lograr los acuerdos mayoritarios. Y realmente lo necesitamos porque tenemos una crisis educativa sin precedentes en la Argentina, y si bien yo no creo que todos los problemas educativos se resuelven con fondos, sí está claro que algunos procesos necesitan fortalecimiento financiero, fortalecimiento económico, y eso lo trae la ley de financiamiento educativo, y además nos permite pensar en una política de mediano y largo plazo. Los problemas en educación no se resuelven de un año para el otro, no se pueden medir los impactos de un año para el otro, y efectivamente nosotros tenemos que dejar plantadas cuáles son las bases de esa política que vamos a tener en los próximos 10 años en el sistema educativo. Lo mismo que pasó con la Ley de Financiamiento de Ciencia y Técnica y con el Plan Nacional 2030 que aprobamos hace relativamente un par de semanas. Entonces me parece que son temas que hay que empezar a dejar, porque si no, lo que ocurre es que cada gobierno que llega cree que es fundacional en estos temas. Nosotros tenemos que poder empezar a trabajar un poquito más a mediano y largo plazo si queremos tener resultados. Nosotros tenemos el 50% de los pibes que no terminan la escuela secundaria, los chicos de tercer grado llegan sin poder comprender lo que leen. Digo, montones de indicadores de esas características. Tenemos el sistema universitario cuestionado porque no gradúa, pero también tiene una deserción en los primeros 2 años que ronda el 50%. Entonces digo, claramente hay un montón de problemas que se evidencian en estos índices que hay que empezar a resolverlos con políticas sostenidas en el tiempo. Y
eso es la ley de financiamiento, porque en realidad más allá de las cuestiones vinculadas a la asignación económica que se plantea, hay una serie de objetivos priorizados que trabajamos en analizarlo, que pudimos poner el foco en cuáles son las cuestiones prioritarias, tanto a nivel inicial, primario, secundario, formación docente, universitario, que hay que empezar a trabajar y eso necesita de ese andamiaje y para el próximo ministro va a ser una herramienta importantísima. Sí, Dania, una última de mi parte y volviendo al tema Sí. anterior, en la Comisión de Derechos Humanos se está trabajando una ley antinegacionista. ¿Estarías a favor de una ley para sancionar o penalizar a funcionarios públicos que tengan expresiones del tipo negacionista? Habrá que ver el texto de la ley, porque tampoco se trata de ponernos, a ver cómo te diría bien para no quedar con una mala expresión. Digo, tampoco se trata de ponernos en un punto extremo de las discusiones. Argentina tiene que salir de la discusión extrema. Hay una historia, mira, el otro día se lo decía a mi hija, porque me planteaba este tema, ¿no? Porque ellos son adolescentes, lo discuten en el colegio, les llegan informaciones por distintos lugares, entonces, bueno, ¿fueron 30.000 o fueron 8.000? La verdad, le digo yo, es que todas las investigaciones indican que fueron 30.000. Digo, entonces, digo, lo que es importante es que no podemos estar revisando la historia todo el tiempo. Los países que se desarrollan, los países que crecen, los países que son inteligentes no cuestionan todo el tiempo si hubo o no holocausto en Alemania, si Hitler fue o no bueno. Digamos, no entra en cuestionamiento todo el tiempo. Nosotros no podemos estar cuestionando todo el tiempo nuestra historia. San Martín es el padre de la patria, Belgrano creó la bandera, la Junta de Mayo nos dio la libertad, el 9 de julio es el Día de la Independencia, hubo 30.000 desaparecidos, hubo un Estado que ejerció el terrorismo de Estado, hubo un plan sistemático para desarmar a los grupos paramilitares que había en ese momento. Bueno, y en ese desarme se cometieron crímenes de lesa humanidad. Y esto ya lo jugó la justicia, ya lo estableció la ley, ya hicimos todos los procesos. Entonces, 40 años después, volver para atrás en esta discusión, nos atrasan todas las demás discusiones. Sí. Pero bueno, digo, la ley antinegacionista, bueno, habrá que ver también en qué consiste, cuáles son los términos, de qué nos vamos a tomar, porque viste que ahora también las redes sociales juegan un permanente fake news, ¿no? Digo que hay que tener claro. Digo, entonces, pues, la verdad que hoy no te diría estoy o no de acuerdo, quisiera ver el texto, veremos cuando eso avance, cómo sigue. Bien. Diputada, ¿hay alguna consulta más, Braslavsky? No, muy cortito. Dale, pregunte, en estos pregunte. pasillos, diputada, de este Congreso, de esta Cámara, ¿se escucha que después del 10 de diciembre puede haber una unificación del radicalismo aquí en la Cámara? Epa. Sobre todo si Lustó llega a presidir el Comité Nacional, ¿no? Sería como razonable. Nosotros estamos, la verdad es que estamos trabajando con el bloque de la UCR que preside Mario Negri. Finalmente hemos trabajado prácticamente en todos los temas de manera conjunta. Con lo cual la unidad por ahí no se produjo en términos de bloques, sí a la hora de las votaciones, sí a la hora del debate, sí a la hora de los acuerdos. La verdad que en eso tanto Rodrigo de Loredo como Mario Negri han sido dos presidentes de bloque muy efectivos y muy eficientes en términos de trabajar en esa línea. Sí, efectivamente, creemos que ante la posibilidad de cambio en las cámaras que se van a producir y de reequilibrios de fuerzas, es importante avanzar en una conversación en la unificación del bloque de las dos expresiones de la Unión Cívica Radical. Lo del Comité Nación también tiene también juega dentro de esas variables, no porque la condición sea que presida Martín Lustó. Por supuesto es uno de los nombres que está en danza, hay otros, los gobernadores también tienen sus nombres y estamos en plenas conversaciones, así que bueno, probablemente haya un reordenamiento de las fuerzas políticas dentro del Congreso y eso obligue a que las dos expresiones de la Unión Cívica Radical unifiquemos la posición. Diputada, la única pregunta importante viene ahora. Digo, Dania no es un nombre como Estela o como Susana. Yo lo googleé y dice Dania, versión femenina de Daniel, del nombre hebreo Danibel, que significa Dios es mi juez. ¿Todo eso es Dania? ¿Es así la historia o hay otra historia? Es. No, la historia por la que me la pusieron es porque era la protagonista de una novela de Corín Tellado que estaba leyendo mi más mamá sencillo, cuando estaba por nacer.
Esa es la historia real. La traducción del nombre es eso y viene del ruso en realidad, porque el mío es con Y, Sí. el hebreo es con I latina, pero significa eso, efectivamente. Dios Bueno, aclarado. pero la ¿viste? historia es la novela de Corín Perdón, Tellado. ¿la novela de Corín Tellado es con Y? Es con Y, Es con sí. Y. Sí, porque eso, yo nunca la pude encontrar esa novela, pero sí recuerdo el cuento familiar es, por favor que te la anoten con Y. Sí. Mi madre, mi padre, ¿no? Te digo, Que iba a habla anotar. bien, habla que es una diputada joven, porque hace un tiempo no te permitían esas cosas en el registro civil, ¿eh? Ujú. Después de cierto tiempo permitieron No soy algunas tan excepciones. Bueno, está, pero No soy tan joven, soy había un más registro restricciones. civil de pueblo. sí, ahí estamos. Soy un registro civil de pueblo, entonces ahí capaz que había menos Claro, restricciones. puede ser. O mi mamá habrá sido muy convincente y habrá dicho, por favor, anotámela como me la anotaron acá, porque si no, no puedo volver a mi casa. Esa también es una opción. Ahí estamos. Dania Tabela, diputada, muchas gracias. Buen día y hasta cualquier momento. Muchísimas Chau, gracias chau. a ustedes. Que tengan un buen viernes. Nos vemos Igualmente, pronto. Gracias. igualmente. Bueno, tenemos que ir